¿Podemos empezar ya? Sí, sí, Ok, hola. Roberto. Sí, aquí estoy. Listo, ok. Perdón. Am, Voy a intentar conectar mi cámara de todas maneras a pesar de estar conectado por el celular. ¿Mejor o lo dejo sin cámara? Pues puedes ensayar, a ver, y arrancamos. Perfecto, está muy bien. Ok, muy bien. Am, Muy bien, antes de todo, quería darles las bienvenidas a todas y todos a ese webinar. Am, Yo les pido disculpas por estar conectado a través de mi celular, pero parece que la ley de Murphy nunca falla. Entonces, por alguna razón, no me puedo conectar am, al- a través de mi computadora, a pesar de haber am, ah, hecho las pruebas ayer, etcétera, pero no puedo conectarme. Yo soy Roberto Yunes, yo soy economista senior del Banco Mundial y estoy basado en Washington. Y yo quería dar un muy bienvenido a todos que están conectados de distintos lugares, sea de América Latina, sea de otras partes del mundo. Entiendo que ustedes saben que tienen la opción de traducción por cuestiones de idioma. Entonces espero que estén bien conectados. Um, y les agradezco muchísimo por acompañarnos en esa reflexión sobre la atención primaria en salud, en particular en salud mental. Um, Nosotros sabemos de la presencia y la importancia de la atención primaria en la resolución y el monitoramiento y el control de las enfermedades en general y obviamente también en las enfermedades mentales. Sin embargo, también sabemos que esas enfermedades están subdiagnosticadas y frecuentemente no son tratadas. En ese caso tenemos una experiencia muy interesante, muy innovadora. Todos hablamos de salud digital, hablamos del potencial de las herramientas digitales. Y aquí tenemos un caso, una experiencia que es emblemática en varios sentidos, pero quería resaltar dos. El primero es el hecho de que es una experiencia, es un modelo de atención basado en la ciencia, en la evidencia y también por el hecho de estar muy bien evaluada. Tiene un modelo de evaluación muy riguroso y que nos permite sacar lecciones, aprender y buscar mejorar y realmente entender el potencial de ese tipo de intervención. Um, entonces, en ese webinar tenemos la felicidad de tener a los líderes del proyecto en la Universidad Javeriana, en el caso de Colombia, y el Dartmouth College en New Hampshire, aquí en Estados Unidos, que nos presentarán los resultados, los desafíos que encontraron al implementar ese proyecto DIADA en Colombia. Entonces, y tenemos dos reconocidos investigadores y médicos de salud mental desde el Perú y de Chile. Entonces, tendremos también la oportunidad de esa mirada de otros países para ver para enriquecer aún más ese diálogo. Entonces, sin más, yo quería pasar la palabra a nuestros panelistas. Es un placer estar con ustedes, realmente poder rever a Lisa, hace mucho que no la veía, a Jaime también, que hace
hace mucho tiempo que no tenemos contacto, pero, y al doctor Carlos Gómez Restrepo también, que bueno, la pandemia nos ha afastado un poco a todos, pero es un placer tenerlos con nosotros y sin más, paso la palabra a nuestros panelistas. Yo creo que empezamos con el doctor Carlos Gómez Restrepo, que es médico, decano de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Es profesor titular del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística y también es psiquiatra del Hospital Universitario San Ignacio. Entiendo que después del doctor Carlos Gómez tendríamos la presentación del equipo de Dartmouth y obviamente también de la misma Javeriana a través de la doctora Lisa March, que es directora del Center for Technology and Behavioral Health, Andrew G. Wallace. Ella también es profesora de la Geisel School of Medicine at Dartmouth. Muy bienvenida, Lisa. Tenemos también el doctor William Torrey, que es médico, profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad del Dartmouth College también. Y la doctora Magna Cristina Cepeda, que es médica, profesora asistente del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Universidad Javeriana. Y después, al finalizar, tendremos un mensaje en video de la doctora Paula Páez, directora científica de Haber Salud, que también participó en el desarrollo del proyecto DIADA. Entonces, yo ya hago la presentación a nuestros panelistas porque ellos van a hacer la presentación en secuencia y así no interrumpimos la lógica de la presentación. Entonces, muy bienvenidos a todas y todos. Muchísimas gracias por su presencia y vamos a aprender, seguramente vamos a aprender muchísimo y tener la oportunidad de un diálogo muy interesante. Muchas gracias. Thank you so much, Roberto, for that wonderful introduction. Our team is just delighted to have the opportunity to be here today as part of this webinar series and to share with you the methods and the findings from our project that we've been conducting for the last several years. And here we're sharing the slides. Hopefully you can see that. Thank you all for joining and for your interest in this project. I think we're getting a little bit of feedback here. So this is a project focused on scaling up science-based mental health interventions in Latin America. And we call this Project DIADA. And as you'll hear from our team today, this project was focused on implementing and evaluating a new model for screening and treatment of depression and unhealthy levels of alcohol use in partnership with primary care systems in Latin America. And if we could go to the next slide, please. Before we begin, I just wanted to communicate that in addition to my academic affiliation at Dartmouth College, I also have an affiliation with a small business that developed one of the digital health tools used in this study. And this is a relationship that's extensively managed by my employer, Dartmouth College. So the next slide, please. Okay, so as you heard, I am a professor at Dartmouth College, which is in the northeastern part of the United States. And I had the honor to serve as one of two principal investigators on this collaborative project with a wide array of team members and partners across Latin America and the US. And several members of our team today are going to share in the presentation of this project. And I'll just start us off here today. Next slide, please. So as you all know, and as Roberto highlighted in his opening remarks, we know that there remains a striking
mental health treatment gap in many parts of the world. We know that there are many unmet mental health treatment needs. And although there are evidence-based strategies to reduce this gap in care and to get care to people who need care, there's less evidence of how to best implement these strategies in some low and middle income countries, where we often see a shortage of psychiatrists, nurses and psychologists and other mental health professionals. So we have a striking need to scale up mental health services, and many groups in different parts of the world have been testing innovative strategies to seek to do that, which include task shifting and task sharing through primary care settings, for example, or other community-based settings. But we really have a need for enhancing training and increasing capacity in many parts of the world to meet our population level mental health needs. And so the origin of this project, really trying to tackle this challenge of mental health treatment gaps in Latin America, actually started in a dialogue between the partners on this project, both in Latin America and in the US, at a meeting actually hosted by the World Bank, and this was in 2014. That's where this started, and then we subsequently had a multi-day meeting in Peru with the partners, really discussing the needs and opportunities in Latin America to tackle this mental health treatment gap. And so we're delighted to have the chance to come back today to an event hosted by the World Bank when really the origin of this project started with the support of the bank. Next slide, please. And so on the heels of this early discussion and planning, we were very fortunate to receive funding from the Center for Global Mental Health Research, which is at the National Institute of Mental Health in the US National Institutes of Health. They had a wonderful funding mechanism specifically focused on supporting research partnerships for scaling up mental health interventions in low and middle income countries. And the aim of this mechanism was primarily to study the scale up of novel mental health care models and to support evidence-based mental health policy and program development in low resource settings globally. So it was a wonderful funding opportunity. It was a great mechanism to support the implementation and evaluation of the DIADA project, which we'll share with you today. And we were very appreciative of the support of our work. There were 11 scale-up hubs, they were called, that were all funded at the same time. And if you go to the next slide, you can see all of the places all over the world that have been supported by this funding mechanism. So this includes our work in Latin America, you see, and in the US, and then there are many other regions of the world that have been engaged in research and capacity building activities on scaling up mental health interventions. So it's a really remarkable initiative, and we've had a lot of shared learning across this global network. Next slide, please. And so now at this point, I'd love to turn the presentation over to my wonderful colleague, Dr. Carlos Gomez Restrepo. Gracias, Lisa. Muy amable por tu introducción. Y vamos a continuar entonces la presentación del proyecto DIADA, que como dijo Lisa, es un modelo de atención basado en tecnología específicamente para la depresión y el consumo riesgoso de alcohol en Colombia. No obstante, iniciamos en depresión y en alcohol. Pienso que esto puede ser llevado a otros trastornos como la ansiedad, que de hecho hemos venido trabajando en el grupo para pensar en esta alternativa de ampliar DIADA también a ansiedad, que como conocen son los principales problemas que aquejan a la gran mayoría del mundo y específicamente en Colombia y en Latinoamérica. Espera que no me dejan dar las diapositivas. Ya, ok. Entonces, el grupo de investigación se constituyó hace más de 5 años con Dartmouth College, que estaba Lisa y Will allí, que tenían una gran experiencia en tecnología, y en nivel primario Will y acá en la Javeriana teníamos
mucha experiencia en comunidades y también en nivel primario, pero que creo que esta unión de esfuerzos fue muy interesante y creo que esto ayudó mucho a pensar este proyecto de la forma en que quedó. ¿Qué antecedentes tenemos? En el 2013 habíamos dirigido desde acá de la Javeriana el cuarto Estudio Nacional de Salud Mental, donde se había encontrado la prevalencia de depresión era el 4.3%, poco mayor en mujeres que en hombres, como suele pasar. Y en alcohol, el uso riesgoso de alcohol en personas de 18 a 44 años era del 16% para hombres, del 9% para mujeres, y en mayores de 45 años reducía un poco en 10% y el 3%. De tal forma que tanto el alcohol como la depresión se convertían en los primeros problemas que aquejaba a la población colombiana y quisimos impactar allí. A pesar de conocer estas cifras, también teníamos en Colombia, como es usual, como Lisa ya lo comentó y el doctor Roberto, que básicamente son trastornos no muy reconocidos en nivel primario. Y esto fue lo primero que pensamos al concebir todo ello. Y hay preguntas varias que se han resuelto de diversas maneras alrededor de las barreras de acceso que se tienen para la atención en salud mental. En Colombia, por lo pronto, el estigma era bastante alto en el momento. Yo pienso que con la pandemia ha ido cambiando un poco la intención de ir a un psiquiatra, un psicólogo, a la atención en salud mental. Esto ha llevado a que la gente pueda hablar un poquito más de salud mental. Hay una falta de entrenamiento del personal de salud en salud mental. La facultad que en Colombia tiene más salud mental o que damos más salud mental es la Javeriana y es más o menos el 9% de todo el currículo. Sin embargo, en varias escuelas de medicina, enfermería, la salud mental no se privilegia mucho. De tal forma que esto es algo muy, muy importante que ya lo conocemos, la falta de entrenamiento. Entonces, los médicos, enfermeras pueden diagnosticar otro tipo de cosas y no en sí la depresión o el alcohol, porque el alcohol, como sabemos también, los pacientes tienden a ocultarlo un poquito más, por lo menos en Colombia. Hay barreras en la cultura para el acceso, para ir, para atender, muy relacionado con el estigma, y hay poco o ningún autorreconocimiento. Esto es algo que hemos venido trabajando en la universidad, de cómo la gente sabe y se reconoce como tal. Nosotros asumimos como psiquiatras que todo el mundo sabe que puede estar deprimido y esto no es verdad. Mucha gente puede sentir muchos síntomas y atribuirlos a otro tipo de causas, que puede ser derivado del estigma, de barreras de la cultura, pero también de básicamente todo el aprendizaje que se da a lo largo de la vida para reconocer uno sus emociones. El plan global del proyecto DIADA fue entonces implementar un modelo de atención de depresión y de alcohol soportado en tecnología y basado en evidencia, en ciencia. Hacer un estudio de implementación, pienso que fue el primero que se hace en Colombia con un seguimiento muy grande alrededor de métodos cualitativos y cuantitativos para corroborar si esto que habíamos diseñado era realmente útil y no, y conocer todas las barreras que existen para la implementación. Lanzar y desarrollar un sistema integrado de manejo de datos para hacer un rastreo sistemático y tener evidencia que nos sirviera para ir mejorando en cada año o en cada nuevo sitio que implementamos el proyecto DIADA. Lanzar un aprendizaje colaborativo, que era algo que lideró el doctor Miguel Uribe, parte del grupo, alrededor de todo lo que se da y de unos nuevos modelos para que estos médicos de nivel primario pues aprendieran más de depresión y alcohol y desarrollar capacidad en investigación en los diferentes centros que ingresaron y a la vez procurar escalarlo hasta donde pudiésemos a nivel latinoamericano. La estructura global del modelo es muy sencilla y digamos es una combinación bien interesante porque hicimos algo que venía de Dartmouth y algo que habíamos pensado acá en Colombia, que era
una evaluación, una tamización electrónica en el nivel primario de una manera muy sencilla. En la sala de espera se tamizaban los pacientes con lo básico que hay, que ya veremos, tanto en depresión como en alcohol, y esto iba después como a manera de un laboratorio clínico, exactamente igual como se lee una glicemia, por ejemplo, alertaba al médico quien tenía un soporte de decisiones dentro del consultorio basado en las guías que habíamos implementado y que habíamos dirigido desde la Javeriana para Colombia. Hicimos el mismo modelo, digamos, para llegar al diagnóstico y llegar al tratamiento, pero le dábamos una tableta al médico que ayudaba a tener un soporte de decisión. Y posteriormente, al salir de consulta, después de que tenían todo esto y con todos digamos, la claridad sobre cuándo debía acudir de nuevo al centro, se le daba acceso al ADER, que es un aplicativo desarrollado en Dartmouth, que fue traducido y adaptado al español y que se le daba a todas las personas con el fin de que tuvieran acceso. De tal forma que acá está el esquema. Tenemos población mayor de 18 años que va al nivel primario. Esto parece un hospital, pero es un nivel primario grande, digámoslo así. Y en la sala de espera se tenía un kiosco que estamos viendo a ver qué otras alternativas hay al kiosco para tener versatilidad con diferentes tipos de pacientes, donde él ingresaba su cédula y hacía el tamizaje. Y por esta ranura le salía el reporte que llevaba posteriormente al médico en la consulta. En algunos sitios se podía conectar esto directamente con el computador del médico en su consultorio, o en algunos, dependiendo del sitio que no hay tanta conectividad, podría llevar el papelito que se puede anexar a la historia clínica o copiar en la historia. Se hizo el diagnóstico, el tamizaje con la prueba de Hooley, las dos preguntas típicas que hay de depresión, y si salía positivo, el sistema llevaba a mostrarle el PHQ-9, que si salía positivo ya iba a confirmación por el médico. Igualmente, si era negativo, luego se ingresaba al audit SEA, 4 preguntas específicas que si eran positivas, se hacía el audit completo y se daba igualmente un reporte para que el médico lo confirmara. Si era negativo, ya básicamente es negativo. ¿Qué pasaba en Colombia y qué pasa habitualmente en Colombia? En Colombia, los doctores no estaban diagnosticando depresión y alcohol, a pesar de lo evidente que es y lo que en la fantasía nosotros tenemos, que la gente tiende a ir a consulta, pero en todos los sitios que fuimos, el diagnóstico de depresión y de alcohol era cercano a 0% en los sitios del nivel primario, que era algo que nos hacía cuestionar. Acá tenemos la foto del kiosco, donde una paciente llega al kiosco, donde acá está la cara del kiosco, en donde ingresaba la cédula, si la tenía, y hay un lector para que la persona pues quede inscrita y pueda responder luego el tamizaje por un touch ahí. Si no tiene la cédula, la digita y ya igualmente queda. Después de ello, llegaba al consultorio. Es un consultorio típico de un nivel rural de Colombia, de uno de los sitios en Huasca, Cundinamarca. Ella era una doctora a quien se le hacía un entrenamiento también en depresión y alcohol, nivel básico, y igualmente se le daba una tableta, que acá tiene en la mano la doctora, en donde estaba digamos, lo básico para que ella, si requería recordar algo, que tenía algunas dudas. Por ejemplo, acá está depresión, escuchaba acá y salía cómo confirmar el diagnóstico, lo que tiene que preguntarle al paciente, qué ayudas no farmacológicas existen y qué ayudas farmacológicas, teniendo en cuenta las guías de Colombia. Y acá igualmente está el reporte, en este caso de una paciente, que el PHQ-9 estaba en 26, o sea, con una depresión bastante severa, y un audit de 0, o sea, no tenía problemas de alcohol. Esto es muy importante porque el médico empieza a hacer esto
y muy prontamente, tal y como un residente de psiquiatría aprende a hacerlo ya probablemente sin la tableta, algunos lo usan de vez en cuando y lo van incorporando a su quehacer. Igualmente, cuando salía del consultorio, en el caso de la paciente o el paciente, si tenía depresión o alcohol, se le daba acceso a Ladder, a una aplicación digital desarrollada en Dartmouth, como decimos, que se puede ir al celular, que puede, igualmente estaba en un computador del centro de nivel primario, en donde más que ir concretamente a depresión o ansiedad, esto son estrategias generales en donde la persona puede ingresar por diferentes sitios, hacer diferentes ejercicios que le ayudan y le promueven el bienestar, le mejoran la vida y todos basados en evidencia que han tenido en el mundo alrededor de ellos. De tal forma que el seguimiento posteriormente era la población de estudio, las personas que tenían depresión o alcohol, se les daba el Ladder y se hacía un seguimiento telefónico. Esto no es habitual en Colombia, se le llama al paciente a ver cómo iba, algo que es muy fácil de hacer y tenía un régimen y en persona. El seguimiento telefónico se implementó mucho o virtual cuando llegó la pandemia en algunos sitios, pero en otros sitios eran personas y se hacía el seguimiento cada 3, 6, 9 y 12 meses. Esto es bien importante porque tenemos datos de toda la gente a un año después de inicio de la intervención. El sitio se hizo en diferentes sitios, sobre todo a nivel central de Colombia. Era más fácil de llevar, pero ahora tenemos un plan de ir a diferentes lugares de Colombia, inclusive al Amazonas. Y en el momento se inició en Bogotá, está Huasca, que es una población más o menos de 20.000 habitantes, 8.000 en el casco urbano y muy rural. Se fue Armero, Guayabal, que usted recuerda, Armero fue un sitio donde explotó el volcán Nevado del Ruiz, de unas particularidades especiales. En Soacha, igualmente en una zona cercana a Bogotá muy deprimida, Santa Rosa de Viterbo en Boyacá, otro departamento de Indutama, que es una ciudad, digamos, intermedia. De tal forma que procuramos ver diferentes tipos de sitios para esto. Acá tenemos los diferentes lugares, Bogotá, acá tenemos a Huasca, acá tenemos Soacha, Armero Guayabal, acá tenemos Cibaté, que es el municipio de Soacha también, y acá están. Entonces, la línea del tiempo fue de 5 años, en donde se empieza el piloto en Javesalud el primer año, el primer semestre. Allí hicimos las adecuaciones que tuvo lugar y posteriormente el primer semestre en Javesalud. Luego con aprendizajes nos fuimos a Boyacá, Santa Rosa de Viterbo. Luego seguimos en Tundama, que es Duitama, cercano a Santa Rosa. Luego en Huasca, que es un municipio, digamos, a 1 hora de Bogotá, y luego en Soacha y Armero Guayabal. En este momento en que estábamos acá, vino la pandemia, con todo lo que llegó, y decimos suspender el reclutamiento en marzo del 2020, porque teníamos ya una suficiente muestra y ya había muchas dificultades con esto, pero continuamos todo el seguimiento. De todos modos, en este momento igualmente implementamos un nuevo estudio que fue depresión y alcohol en tiempos de COVID. Le doy la palabra a Will para continuar con la exposición. Will. Thank you very much. This is a health intervention, and so the point of a health intervention is to improve function and decrease suffering, so with real people. So I'm going to be presenting the patient outcomes from this 5-year study. Next slide, please. So the screening and diagnostic process was very successful in this project. Going from no screening and no diagnostic support in these clinics
in the project, over 22,000 different screenings took place using the process just described. And these screenings affected over 16,000 individual patients. Of those people who screened positive, 22% of the people who were screened positive, either for depression or alcohol use difficulties. And of those who were screened, about 8% ended up being diagnosed either with depression or unhealthy alcohol use or both. So these clinics went from no one being screened and almost no one being diagnosed to 8% of the people coming in for their primary care visits leaving with a diagnosis of depression, unhealthy alcohol use, or both. Next slide, please. So everyone who was diagnosed during the visit was invited to join the study. And those people who joined the study had access to the digital therapeutic device ladder that was described. And about 75% of people who were diagnosed with either depression or unhealthy alcohol use did join the study. So that's 1,293 people joined the study. Of those that joined the study, about 77% were women, which is slightly higher than the 70% of women who were screened. The screening was higher. More women seek primary care than men, so more women were screened than men. There were 1,122 people who joined the study with depression, 58 who joined the study with unhealthy alcohol use, and 113 who joined the study who had both depression and unhealthy alcohol use. Next slide. Now I'll give you some more details about the people. The study overall, of the individuals who were screened, 10% left their appointment with a diagnosis of depression. And of those, about half had mild levels of symptoms, as shown on the PHQ-9. About 30% had moderate symptoms, and 20% had more severe symptoms. If you press it again. In terms of unhealthy alcohol use, 1.3% of the people that came into the appointments left with a diagnosis of unhealthy alcohol use. And of those, about a quarter had mild symptoms, 60% had moderate symptoms, and 17% had more severe symptoms. Next slide, please. So for depression. So of those who screened positive, most of them screened positive for depression. So of those that screened positive, 87% of those positive screenings were for depression. And in this study, a positive screening for depression was defined as a PHQ-9 score of greater than 5. Of the people that screened positive, 40% went on to be diagnosed as having depression by the primary care doctor. So overall, about 10% of people that came into the clinic left with a diagnosis of depression. So 40% of people were who screened positive were diagnosed. So that shows that the primary care doctors had learned how to make that diagnosis, both from training and from the use of the decision support instrument. Next slide, please. This slide shows what you would expect, which is that people who screened positive at higher levels of depression, so PHQ-9s of greater than 15 or between 10 and 14, those people tended to be more likely to have a diagnosis in the appointment than those that scored at the lower level. This kind of confirms that the process is working. People that are more depressed on the PHQ-9 are more likely to leave with a diagnosis of depression. Next slide. Then this shows for people that joined the study what happened to their symptom levels over time, as shown on the PHQ. People came in
with the diagnosis. And then over the first 3 months, their symptoms were greatly reduced down to, on average, where they really were no longer depressed or had very mild symptoms. And that continued over the course of the 12 months to continue to go down. Next slide, please. This reduction in symptoms was true whether people came in originally with a very high level of depression on the PHQ-9, a moderate level, or a low level. They all went down significantly, mostly in the first 3 months, but then also gradually over the course of the rest of the year during which it was measured. Next slide, please. And I'm going to show you the same kinds of results for alcohol. So as we mentioned, most of the people who screened positive had depression, but 13% of those that screened positive for unhealthy alcohol use. And for alcohol, a positive screening was an audit score of greater than 8. Of those that screened positive, about a third left the visit with a diagnosis of unhealthy alcohol use. So overall, about 1.3% of people coming into the office who received screenings left with a diagnosis of unhealthy alcohol use. Next slide. As was true with depression, people that scored higher on the screening were more likely to be then diagnosed with unhealthy alcohol use. So the people that had audit scores greater than 16 were more likely to come away with a diagnosis of alcohol use difficulties than those who had screened at a lower level. Next slide. And yes, thanks. And as was true for depression, people got better over time. So the scores reduced to below that cutoff level of 8 over the course of 12 months. With depression, most of the gain was in the first 3 months, whereas, as you can see, for the alcohol, it was more gradual but steady over the course of the 12 months. Next slide, please. As was true with depression, the gains occurred both in people that had mild symptoms on the screening and people that had more severe symptoms. In fact, over the course of 12 months, the scores on average converged so that all the people scored at a very low level by the end of 12 months on their screenings and measurement over time for unhealthy alcohol use. Thank you. Now I'll pass it on to Magda. Thank you, Will. Buenos días. Una de las limitaciones reconocidas en la evaluación de efectividad de intervenciones en salud es precisamente la baja integración de esas intervenciones que se sabe que son efectivas en la práctica clínica y en los servicios de salud. Por ese motivo buscamos también evaluar desenlaces relacionados con la implementabilidad y el alcance de la integración de nuestro modelo en los sitios de atención del estudio, pensando en cómo podría extrapolarse esta evidencia y también a través de la perspectiva de pacientes, de personal administrativo y médicos generales. Para eso utilizamos métodos cuantitativos y cualitativos, utilizamos escalas y cuestionarios que adoptamos al entorno colombiano en la fase formativa de nuestro proyecto. La siguiente, por favor. En ese sentido, el primer desenlace de implementación que evaluamos fue justamente la implementabilidad del modelo a través de un cuestionario llamado IMICO. En esta diapositiva mostramos la evolución del score global de implementabilidad que globalmente se mide en una escala de 1 a 4 en diversas dimensiones de la implementación. En naranja ustedes pueden ver la evolución de la percepción de implementabilidad entre el personal administrativo y en azul entre los médicos. Y en general lo que vimos es que las dimensiones de adopción, de oportunidad y accesibilidad fueron las dimensiones mejor ranqueadas a lo largo de la implementación del modelo. Mientras que la dimensión de factibilidad plantea un reto para nuestro modelo, que es el de la sostenibilidad de su integración en los procesos de los sitios de atención. La siguiente, por favor. Precisamente en relación con la integración que medimos con la escala llamada BHIMC en inglés,
Encontramos que el modelo tuvo una integración exitosa en los sitios de atención, como se muestra en la diapositiva, con la curva naranja que representa la trayectoria de este score en todos los sitios incluidos en el modelo. La curva azul muestra solamente uno de los sitios en particular. Lo que vemos es que la pandemia, por supuesto, que afectó un poco la integración, particularmente porque limitó el uso de la herramienta de tamizaje que se hacía en los sitios de atención, ya que la mayoría de la consulta pues, se volvió remota, pero al mantenerse la continuidad en el diagnóstico y en el manejo a través del aprendizaje y el aprendizaje colaborativo y del entrenamiento que habían recibido los médicos, pues en ese sentido se mantuvo la integración y en ningún caso vimos que las tasas de diagnóstico y manejo volvieran a cero como habíamos visto antes de la implementación del modelo. La siguiente, por favor. También evaluamos los costos de la implementación del modelo, que sabemos que es un aspecto importante para la implementabilidad y la sostenibilidad de la integración del modelo. Y para eso utilizamos la herramienta TDABC, también en inglés. Esta es una herramienta que nos permite calcular el costo adicional de la integración del modelo en los procesos de los sitios de atención, como se ve en la figura que está allí en la diapositiva. Lo que la figura muestra es el flujo de los pacientes a lo largo del proceso en los sitios de atención, desde que entra al hospital hasta que sale, donde cada paso, por supuesto, que genera un costo para la atención y en el que el modelo está generando un pequeño costo adicional por los pasos del tamizaje en la sala de espera y en el modelo de seguimiento de los pacientes una vez que el paciente es diagnosticado. Sin embargo, ese costo adicional básicamente fue de $1.89 adicionales por cada paciente, que consideramos que teniendo en cuenta el importante impacto positivo en la salud y la salud mental de los pacientes, como ya mostró Will previamente, pues lo que esto nos sugiere es que el modelo definitivamente puede ser una intervención costo efectiva. La siguiente, por favor. Finalmente, desde la perspectiva de los diversos actores del modelo, pues como todo encontramos que hay diversas oportunidades y retos en la implementación del modelo, un poco para reflexionar sobre la misma implementación, pero también de cara al futuro. Y es que en relación con la tecnología, pues consideramos que esta definitivamente mejoró la capacidad de los proveedores para evaluar, diagnosticar y tratar a los pacientes con condiciones de salud mental, de proveer información sobre salud mental a los pacientes también, y que es una estrategia que potencialmente puede aplicarse en otros contextos, tanto para salud general como para salud mental. Sin embargo, pues la heterogeneidad del país en términos de acceso a Internet, el alfabetismo digital del país, pues implica pues para el modelo reflexionar cómo puede adaptarse mejor y ayudar a fortalecer el uso de la tecnología para proveer la atención en salud, y ese es el ejercicio en el que nos encontramos actualmente. Finalmente, una oportunidad clave del modelo fue el aprendizaje colaborativo que se desarrolló a través del entrenamiento y de la retroalimentación continuada con los médicos generales en los sitios de atención. Este fue un aspecto que los médicos resaltaron como una gran fortaleza del modelo, porque incrementa sus habilidades, incrementa su capacidad de abordar de una manera más global al paciente, pero pues que como reto implica reflexionar en cómo puede hacerse sostenible este tipo de colaboración y de aprendizaje colaborativo con personal especializado o a través del uso de la tecnología también. Muchas gracias y le doy la palabra nuevamente a Lisa. Thank you, Magda. So we learned so much from this project, and in the interest of time, we'll just highlight some of the key lessons learned from this work. So first of all, we saw from our evaluation that this technology-enhanced model of mental health care was generally acceptable and feasible to implement in Colombia. And as you heard, we had the opportunity to partner with diverse primary care systems in different parts of the country. And we were able to embed this novel model of screening and treatment for mental health care into the clinical workflow in these diverse settings. We also saw that the project significantly expanded capacity for delivering science-based mental health care to meet a large unmet need in Colombia. And as Will pointed out, we went from sort of screening no one and treating no one, in essence, for depression and unhealthy levels of alcohol use in these primary care systems, to identifying about 10% of that patient population with a diagnosis of depression and about 1.3% of that population with unhealthy alcohol use. And although we focused here on depression and unhealthy levels of alcohol use, which were significant issues in the region, as Carlos mentioned in his presentation, this was really a demonstration project that could be expanded to embrace
many other areas of mental health, including severe mental illness. And we know that these types of digitally enhanced models of care have been shown to have effectiveness across a whole spectrum of mental health conditions. And so this could surely embrace a much wider array of health domains in the next iteration of this work, and not just in mental health, but also in chronic disease management and other types of health promotion interventions based on community needs and priorities. Next slide, please. And you know, again, we had the opportunity to do this work in partnership with colleagues around the country of Colombia, and we saw some really striking impacts of this model in that region. And that was a wonderful place to do this work, because this was an example of a setting where we had very high mental health burden and limited workforce capacity across the country. But again, this could be a demonstration project that could inform models of innovation of embedding and sustaining mental health care in many global contexts that similarly have significant burden of mental health disorders and a need to scale up access to evidence-based models of mental health care. And we thought of technology as a way to extend the impact and the reach of our clinical workforce working with primary care, but using technology to help scale access to effective mental health resources. And so this project, the DIADA project, provided training and tools to improve the recognition and enhance the provision of treatment for depression and unhealthy alcohol use. We were really excited about the very robust clinical impact of the model. And as Will showed you, we saw patients improving their symptoms even as early as 3 months after their diagnosis. And we saw sustained benefit for the year-long evaluation window that we had with every participant in the study. And so we have a lot of rich information to inform real-world models of care, and really had a wonderful array of partners working on this project. But at this point, we think it's really key to have expanded actors engaged in this conversation to really make sustainable models of implementation, which include folks working in insurance and many local and national stakeholders. Next slide, please. And so there are many, many deliverables from this work. Just some highlights here. So far, we've been able to publish 20 research papers on this work, and we have many more that are in preparation for publication. We would be delighted to share any of these publications with any of you that might be interested. Our publications also included a special issue of the premier journal from the Colombian Psychiatry Association. So we would be happy to share that with you all as well, if that's of interest. We were able to share results from this work at a hubs meeting, as I mentioned, as part of our funding of these scale up hubs. We were one of 11 groups around the world that were funded to scale up mental health care in low and middle income countries. And we were able to share lessons learned with that global network, as well as in multiple webinars and meetings internationally, nationally, locally with stakeholders in the region. We've been able to share this in many settings. And then we were so honored to also receive the award in October 2020 from the National Academy of Medicine, their award for scientific research in Colombia. And we're very grateful for that recognition of this scientific contribution. And then our next slide and final slide, please. And we just wanted to recognize the remarkable team of partners that we had on this project. It was an amazing partnership, and it included many colleagues at Javeriana University in Bogota, at Dartmouth College in the US, our funders and partners at the National Institute of Mental Health, and then expert consultants and colleagues across Latin America. So thank you all so much for this opportunity to share this work with you. Vamos ahora, para cerrar la presentación del equipo de DIADA, vamos entonces ahora a ver un video de otra de las personas que participó en el proyecto. Juliet, si puedes, por favor, rodar el video.
Soy Paola Páez, directora académica de Java Salud. Con este video quiero contar un poco ese aprendizaje organizacional que el proyecto DIADA nos ha dejado en los últimos años. Definitivamente el crecimiento en competencias de cómo abordar en general los problemas de salud mental en el marco de un modelo asistencial marcado por el cuidado primario ambulatorio ha sido una de las principales ganancias. Hoy tenemos alrededor de 40 médicos generales que han sido entrenados, sensibilizados, que han participado activamente en la consolidación de este proyecto de largo aliento y que esperamos pueda seguirse fortaleciendo en nuestra fundación. Hoy los médicos están mucho más seguros de sus competencias, seguros de las intervenciones que pueden hacer ante un paciente que tenga una sospecha de un trastorno depresivo o un consumo problemático de alcohol. Les da además herramientas para comprender realmente estos problemas, disminuyendo esas brechas de discriminación, de estigmatización, de evasión de estos problemas clínicos que son tan importantes como las condiciones crónicas u otras patologías altamente frecuentes, altamente prevalentes en el cuidado primario. Esa resolutividad que han ganado los médicos en Java de Salud, entendiendo que también hace parte de esa integralidad en la atención, es tal vez uno de los puntos más importantes. Por otro lado, la ganancia a nivel organizacional de tener proyectos de implementación que usen tecnologías de información donde el paciente gane además competencias en el cuidado de sí mismo y que él sea más consciente que la salud mental también es un problema por el cual debe consultar, también se debe hablar, que hoy en día un paciente reconozca, por ejemplo, que va a un servicio de Java de Salud con un motivo de consulta diferente, cefalea, un control de una enfermedad crónica y el médico tenga una conversación con él alrededor de su salud mental. Eso es una ganancia enorme para nuestros pacientes porque también van entendiendo que eso hace parte de su salud. También van disminuyendo la desconfianza, el temor, la timidez o a veces pues la misma discriminación que muchas veces han sentido los pacientes con este tipo de situaciones por parte de profesionales de la salud. Entonces hay una ganancia para el paciente, hay ganancias para los profesionales de la salud, pero también en el uso de tecnologías de información a nivel organizacional, que es factible, nos dice esto, es factible hacer proyectos en donde utilicemos las TICs en función de los pacientes. Y eso también es una ganancia para Java de Salud, porque seguramente vamos a tener otro tipo de proyectos y relacionados con el uso de tecnologías para mejorar el autocuidado del paciente y gestionar de forma más efectiva, eficiente y cercano también a ellos, pues los diferentes aspectos del cuidado de la salud. Hoy Java de Salud tiene dentro de su modelo asistencial la inmersión y la integración de la necesidad de incluir siempre la salud mental dentro de cualquier modelo o estrategia o ruta de cuidado que tenga a sus pacientes. Y eso que es ya un nivel estratégico y de la alta dirección es tal vez uno de los también componentes más importantes que Java de Salud ha ganado hasta el momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Universidad Javeriana, al equipo de Dartmouth, a la doctora Paola de Java de Salud, por haber compartido los resultados y los retos que tiene el proyecto DIADA en Colombia y sus posibilidades de expansión para América Latina y para otros países. En este momento, antes de iniciar y darle paso a los comentaristas que nos acompañan, quiero decirles dos cosas. Uno, en el chat de Zoom encuentran la lista, un link donde está la lista de todos los artículos que se han publicado del proyecto DIADA. La doctora Magda acaba de compartirla. Hay una pregunta de Daniela Romero aquí en el chat que antes de darle la palabra a los comentaristas quisiera que alguien de ustedes la pueda responder. Ella pregunta si la realización del tamizaje a través del kiosco era obligatoria para pasar a la consulta con el médico de atención primaria. Entonces, no sé si ustedes, cualquiera, el doctor Restrepo, la doctora Lisa, quien quiera responderla. La doctora Magda. Si quieren yo comento un poco esto. No, no era obligatorio, era una sugerencia
y había en algunos casos, en zonas rurales, las personas no están tan acostumbradas a un kiosco, pues en ningún sitio están acostumbrados a un kiosco, pero digamos en área rural el manejo de esto tenía alguna dificultad para algunas personas no tan expertas, se le prestaba alguna ayuda de una asistente, una auxiliar de enfermería que estaba allí colaborando. La persona que no quisiera hacer el tamizaje no había problema, no es obligatorio. En este momento estamos también desarrollando una manera que sea más fácil también de hacer desde el asiento de la persona, que no tenga que levantarse e ir a tamizar, porque hay personas de mayor edad que probablemente les quede mejor en una tableta o en algún otro sitio, y creo que este es uno de los derivados de este estudio, de tener mayor versatilidad en el tamizaje, no solo un kiosco, sino probablemente diferentes medidas que posiblemente lleven a que la gente se entusiasme en hacer el tamizaje. No conozco a nadie que hubiese dicho, oye, yo no quiero tamizar. Toda la gente le agrada y como pues le da un resultado que es parecido a un laboratorio, puede ser mejor recibido que otro tipo de tamizajes que se pueden perder. Gracias, doctor Gómez. Voy a darle la palabra al doctor Humberto Castillo Martel, médico psiquiatra peruano, director del Centro de Investigación Desarrollo en Salud Mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y él está desde España y nos acompaña. Doctor Humberto, bienvenido. Lo dejo a usted. Realmente disfrutando esta reunión, claro, desde acá estoy en Alcalá de Henares con 30 grados de temperatura y igual sintiendo con ustedes más calor aún de estar juntos y poder vernos y compartir y recordar muchas de las experiencias que hemos tenido a raíz del proyecto. Yo quisiera aportar con un análisis del proyecto, de los aportes del proyecto, desde la idea del diálogo complejo entre la salud mental y la atención primaria de salud, ¿no? Un diálogo que de hecho ha quedado también en evidencia de una mayor complejidad aún a propósito de la pandemia. Pero, digamos, claro, cuando desde salud mental, desde los estudios epidemiológicos, descubrimos que la carga de enfermedad era atribuible fuertemente a la salud mental y sin embargo los recursos la dedicación del sistema a la salud mental era muy bajo, pensamos hay que poner la salud mental en el sistema de atención de salud. Sin embargo, esa tarea no ha resultado fácil para ninguno. Creo que se ha intentado muchas cosas y no ha resultado fácil. Dentro de las cosas que se ha intentado es el proyecto DIADA, y el proyecto DIADA se planteó entonces como esta posibilidad de colocar la atención de la salud mental, especialmente de la depresión y del consumo, del abuso de consumo de alcohol en los servicios de salud, en los servicios de atención primaria de salud, ¿no? Sin embargo, esta aproximación a atención primaria salud mental no es simple, porque estos sistemas como que tienen diferentes lógicas, diferentes enfoques, diferentes concepciones, ¿no? Y diferentes problemas. O sea, para empezar tenemos un sistema de salud que es muy declarativo en torno de que lo primero es el primer nivel, lo más importante el primer nivel. O sea, sin embargo, sabemos que hay una cultura que no promueve precisamente el primer nivel, que valora más la especialización, que valora más la atención de problemas cuando están más próximos a las complicaciones, a la muerte, ¿no? Y por ahí invierte más en los hospitales que en el primer nivel, ¿no? Sin embargo, digamos, deja al primer nivel pues esta responsabilidad, genera una alta expectativa con bajos recursos y con una capacidad realmente limitada
de gestionar, porque generalmente son unidades pequeñas que tienen que arreglarse para una multiplicidad de cosas, ¿no? Más aún si ahí consideramos la idea de que se piensa que en el primer nivel no hay un tema de especialidad, que es un tema más general, ¿no? Cuando en realidad la complejidad de los problemas de salud puede ser mayor inclusive que en un nivel supuestamente de más complejidad, porque aparece estas otras dimensiones como la dimensión mental, la dimensión psicosocial, que requieren manejos muy diferenciados y creo especializados. Entonces creo que ahí Diada pone, digamos, algunos puntos sobre las IES ahí. Al plantearles al primer nivel, al plantearles un modelo que le resultaba más afín, porque claro, tenemos un sistema de salud que se enfoca principalmente en el cuerpo y que los problemas de salud mental no los ve, porque no se expresan directamente como malestar en el cuerpo, no los ve y no los puede entender, porque además están en una dimensión subjetiva que no los puede ni comprender, ni medir, ni analizar, ni diagnosticar. Entonces, creo que ahí Diada pone un punto clave, ¿no? Porque le dice, mira, el problema de salud mental sí se puede medir, el problema de salud mental sí se puede evidenciar. Por eso a mí este tema de los kioscos me parecieron fabulosos, más allá de la función que tenía específicamente en el diagnóstico, sino en tratar de materializar, poner en evidencia, poder poner en el espacio sensorial, ¿no? Una problemática que se vivía en el espacio del alma, de la mente, y que se entendía desde el lado de la salud como que no era un problema propiamente de salud. Entonces me parece que Diada, o sea, inicia este diálogo en su lenguaje, y inicia también una relación de confianza, porque claro, algunas cosas seguramente salen en las evaluaciones, pero otras no. Y nosotros pudimos ver, digamos, en nuestras visitas al proyecto, la confianza que se establecía entre el equipo de atención primaria de salud y el equipo de salud mental de Diada, y donde la gente tenía la posibilidad de conversar, de confiar, ¿no? Y de colaborar, y de poder enfrentar este desafío que era para ambos. Para los de salud mental, tratar de poner la salud mental en la atención primaria de salud, y para atención primaria de salud, tratar de acoger un problema que se veía relevante, que no se le veía como propio, pero sí importante, pero que además implicaba de alguna forma desplazar o reacomodar esta gran tarea de atención primaria de salud. Entonces, creo que eso plantea una relación dialéctica, digamos, entre salud mental y atención primaria de salud. No es una relación fácil. O sea, no es que, digamos, la magnitud del problema de salud mental, digamos, desbordaría el problema de atención primaria de salud. Tendrían que sacar todo para que entre salud mental. Entonces, sin embargo, acá hay necesidad como de un reacomodo. Y por eso a mí me gusta mucho el término planteado para este seminario, y es el tema de reimaginar. Reimaginar un modelo que pueda contener tanto la necesidad de atención primaria de salud para otros temas, cuanto la necesidad de salud mental. Y creo que ahí Lisa, cuando nos planteaba algunas de las lecciones aprendidas, o sea, decía eso, digamos que es posible que podamos tener entonces un modelo que no sea solamente útil para salud mental, sino que pueda ser útil para otros problemas de salud. Y entonces ahí es donde podríamos ver ¿cómo es ese modelo? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede tener este modelo que pueda contener más armoniosamente a la salud mental y a la salud en general?
que pueda permitir fortalecer atención primaria y fortalecer salud mental, ¿no? Y eso creo que tenemos como algunas pistas, ¿no? De hecho, el uso de la tecnología, ¿no? Pues el uso de la tecnología creo que es muy importante para aproximar, digamos, el saber especializado, o sea, el saber común, ¿no? Y poder acercar más a proveedores y usuarios. Cuando Carlos decía que podemos pensar que ya no tengan que utilizar el kiosco y que podrían desde sus asientos hacer, no solo desde sus asientos, podrían hacerlo ya desde su casa, podrían hacerlo desde el momento en que está. Y este tema que siempre que es casi un dogma en la medicina, que el diagnóstico tiene que ser hecho por el médico, o sea, no necesariamente tendría que ser así y ya el usuario puede participar en su proceso de diagnóstico. Digamos, puede pasar de ser un usuario a ser un productor y usuario de la información, del conocimiento, e ir construyendo estos diagnósticos y también construyendo las respuestas terapéuticas, construyendo la recuperación de su propia salud. Entonces creo que la tecnología de hecho nos ayuda en eso, nos acerca más al usuario y al profesional. Y eso lo hemos sentido claramente en la pandemia, ¿no? Y ahí para nosotros ha sido también muy importante el tema del proyecto DIADA porque nos ha inspirado también y nos ha dado herramientas también para, ante la pandemia, responder casi con la primera cosa que pudimos responder, que era con el uso de tecnologías. Entonces, por ejemplo, en Lima, yo estaba en este tiempo como director del Instituto de Salud Mental, rápidamente convertimos la atención presencial en atención virtual. Y entonces eso permitió, por ejemplo, que a diferencia de los otros hospitales e institutos de Lima que cayeron en su atención hasta casi un 20%, nosotros nos mantuvimos porque pudimos hacer la atención de forma virtual. Digamos, tuvimos que usar diversas herramientas para eso, pero también, por ejemplo, encontramos que esta era la posibilidad para que nuestros centros de salud mental comunitario pudieran seguir brindando esta atención. Y de hecho se logró parcialmente porque ahí, claro, nos vamos encontrando con esta cruda realidad que para empezar, digamos, el nivel de informatización todavía es bajo, ¿no? Sin embargo, claro, a raíz de la pandemia ha crecido y creo que ahora sí podemos ver que es una alternativa consistente, sostenible el uso de tecnologías, de tecnologías virtuales. Entonces creo que el tema del uso de tecnologías es un eje ya, esto que se veía en DIADA tempranamente, precozmente, digamos, o sea, ahora creo que se convierte en la base de cualquier modelo el que se tenga que usar tecnologías y mucho más, de forma más acelerada, más amplia, más abarcativa, ¿no? Donde prácticamente todo proceso de atención puede ser mediado por la tecnología. Sin embargo, la pandemia también nos planteó algunas otras alternativas y algunos otros desafíos. Claro, acá muy breve quiero ser en esta parte, porque claro, da ganas de seguir reflexionando sobre este punto, pero digamos, la pandemia nos mostró, ¿no? que el sistema de salud no está acorde a las necesidades. Nosotros hicimos un análisis de las cifras de la pandemia, tuvimos 3,5 millones de personas que se enfermaron, más de 200,000 muertos, ¿no? Pero lo que encontramos, por ejemplo, es de que el 95% de las personas que enfermaron no pasaron por el sistema de salud.
y que el 91% de las personas que murieron no pasaron por una UCI, ¿no? Y que en las UCI murieron el 60% de las personas también, ¿no? Entonces, lo que nos dice un poco que el sistema, el problema de salud está afuera, mientras nosotros estamos en los establecimientos. Y entonces, ahí, digamos, se nos plantea algunos desafíos, y creo que el principal desafío que yo encontraría y punto donde se pueden encontrar salud mental y atención primaria de salud es en el de la comunidad, el salir fuera del establecimiento. Pudimos vacunar, digamos, porque salimos fuera del establecimiento, ¿no? Acá se implementaron, digamos, algunas de las acciones exitosas tuvieron que ver con el salir a la comunidad. Entonces, ahí creo que tecnologías también se convierte en una herramienta fundamental para acercarnos más a la gente, salir de los espacios tradicionales de atención, configurar nuevos espacios. Y creo que en ese sentido yo considero que Diada sí es una inspiración oportuna, es una base importante para reimaginar un sistema de salud en el que la salud mental y la salud física, digamos, estén más en conjunto, en que la salud mental y la atención primaria de salud puedan articularse más de fondo. Y digamos, para mí un poco que eso es el aporte, digamos, tal vez dicho de forma genérica, pero un aporte más global, más integrativo a la atención primaria de salud, al sistema de salud y, por cierto, a las personas afectadas de problemas de salud mental. Gracias, eso quería compartir con ustedes. Doctor Castillo, mil gracias. Antes de darle la palabra a nuestro otro comentarista, el doctor Jaime Zapac, quiero hacer una pregunta que también está en el chat, que era para una precisión. Nos preguntan si la confirmación del diagnóstico de depresión o uso riesgoso del alcohol era realizado por un médico de atención primaria o requería la participación de un profesional especializado. Y en ese mismo sentido el seguimiento. Entonces quisiera que están solicitando esta precisión. Si alguno de ustedes, doctora Magda, doctora Lisa, lo quiere confirmar. En Colombia el sistema, en la mayoría de sitios hay un médico general, son médicos generales. En algunos sitios había un médico familiar también. Un médico familiar en Colombia tiene 3 años más de entrenamiento que el médico general. Habitualmente en el nivel primario hay médicos generales. El médico general era el que hacía el seguimiento, como está establecido en todas las guías, tanto de alcohol como de depresión. La idea es que el médico general era el que queríamos mejorar en sus habilidades para diagnosticar y para manejar todos los casos. Todos los casos leves y moderados, diría yo, de depresión, los acabaron manejando los médicos generales, a pesar de que en la guía de depresión de Colombia está que en depresiones moderadas o severas debe ir referido a un psiquiatra, quien lo ve, lo formula si hay necesidad y lo regresa a nivel primario. Y en el caso de alcohol es básicamente igual. En algunos centros en donde había un médico familiar, se optaba por entrenar un poquito más al médico familiar, quien hacía las veces de un psiquiatra, digamos, entrenado a través de un médico familiar para tomar esto. La gran mayoría de sitios pudieron manejar las depresiones y los pacientes con alcohol. En Colombia hay 1.200 psiquiatras, no hay psiquiatras en todos los lugares del país, entonces sí se pretende eso. Ahora, los médicos generales se realizaba lo que denominamos el aprendizaje colaborativo, en el cual a todos los médicos generales se les hizo un entrenamiento breve en depresión y en alcohol, teniendo en cuenta la guía mediante unos videos y mediante unas presentaciones. Y cada mes iba, ya sea por video o de manera presencial, un psiquiatra para discutir los casos más difíciles que habían tenido.
de tal forma que allí se podían aprender más y sentirse más tranquilos alrededor del manejo de estas dificultades. Entonces, sí se pretendió que los médicos generales se empoderen realmente para manejar, porque no tendría sentido referir todos los depresivos leves o cuando es un consumo riesgoso de alcohol leve, pues no tan grande, se dio las herramientas para que lo puedan manejar. En el caso de Jave Salud, que tenemos estadísticas más frescas, digámoslo así, más o menos el 85 a 90% de los casos se resuelven en el nivel primario, que es lo que pretenderíamos tener a largo plazo en cualquier nivel primario. Gracias, doctor Gómez, por la precisión y aclaración. Voy a darle la palabra ahora al doctor Jaime Zapac Muñoz de la Peña, médico y profesor asociado en los departamentos de Salud Pública y Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor asociado de la Escuela de Salud Pública Dalla Lana de la Universidad de Toronto y científico afiliado al Centro para Adicción y Salud Mental de Ontario, Canadá. Doctor Zapac, bienvenido desde Chile. Muy buen día, muchas gracias por esta invitación para estar en este tan importante e interesante webinar y poder discutir y compartir estos resultados tan relevantes que se están presentando. Para mí es un honor poder ser parte de este espacio de discusión y pensar sobre todo en la innovación que representa DIA. Tengo que decir que conocí DIA desde el inicio como colaborador, pensando desde ese tiempo en el escalamiento más allá de Colombia, por ejemplo, en la realidad de Chile, que tiene, por supuesto, similitudes importantes, pero también diferencias con el contexto que se ha mencionado en este estudio. Por tanto, hoy, al terminar esta etapa, surge la natural pregunta sobre cuáles han sido las lecciones aprendidas, como comentaba la doctora Lisa March, y cuál sería el mejor camino para el escalamiento. Quisiera mencionar y analizar algunos aspectos que me parecen particularmente atractivos de esta iniciativa, más allá de lo que ya se ha dicho. En primer lugar, el posicionar el proyecto en atención primaria es sin duda un acierto y un aporte para lograr que ese llamado de integración de la salud mental en la atención primaria se haga explícito. El haber conseguido crear una alianza colaborativa para llevar adelante esta propuesta, especialmente el haber conseguido fondos de la magnitud que tiene este proyecto, es muy importante para trabajar en dos ámbitos muchas veces relegados, que son la atención primaria y la salud mental. En segundo término, el que este proyecto se haya focalizado en trastornos depresivos y consumo problemático de alcohol, me parece que ha sido una idea muy potente, por cuanto son dos problemas que representan parte importante de la carga de enfermedad en el ámbito de la salud mental y los cuadros neurodegenerativos, incluyendo también el uso de sustancias. Abordarlos y desarrollar estrategias para la detección temprana y dar un tratamiento oportuno son elementos que hacen mucha falta. Muchas veces los problemas de salud mental se dan concomitantemente con los de consumo de sustancias. Hablamos de los trastornos concurrentes. Este enfoque que comprende que una misma persona puede tener más de un trastorno y necesitar una ayuda más integral es fundamental. Me tocó trabajar varios años en Canadá en la Oficina de Salud Global del Centro de Adicciones y Salud Mental en Ontario, y allí era una prioridad el desarrollo de esta estrategia de lo que se denominaba la comorbilidad. Este enfoque integral de atención sin fragmentar la realidad de las personas es esencial, y no es simplemente sumar los abordajes por separado, sino implica también entender y desarrollar enfoques nuevos que el personal sanitario se empape de ellos. Es sin duda un desafío rezagado en nuestra región. En varios momentos hoy se mencionó el rol protagónico que tienen las propias personas en avanzar en sus procesos de cuidado. Los enfoques centrados en las personas, donde el empoderamiento, la autogestión y la priorización individualizada de los tratamientos constituyen un pilar del desarrollo de los sistemas de salud modernos. Me parece que el haber incorporado este enfoque en la innovación DIA representa también un aspecto distintivo en la dirección correcta y, por supuesto, tiene que incorporarse, como muy bien decía Humberto Castillo, la perspectiva comunitaria, con más fuerza. Pude notar que se mencionó el estigma como uno de los factores críticos para avanzar en materia de salud mental en ATPS.
Sin duda lo es. Me ha tocado trabajar por más de 10 años investigando en esta temática de avanzar en desarrollo de una intervención apropiada para centros de atención primaria en Canadá, en Perú y actualmente en Chile. Claramente el estigma es un problema que a veces puede ser igual o a veces incluso más grave que el propio problema de salud. Se trata de una vulneración de derechos que no debemos permitir. Ejemplos tan concretos como los abusos que han ocurrido en hospitales psiquiátricos son muy fuertes y son más conocidos. Pero ¿qué tipo de estigma se expresa en atención primaria? Tal vez podría parecer, entre comillas, algo más sutil, pero existen múltiples ejemplos. El que a una persona no se le examine cuando consulta por un dolor abdominal simplemente por tener un diagnóstico conocido de salud mental, o el que no se le dé acogida que merece cuando consulta por un uso problemático de alcohol, o se le atienda más rápido que a los demás, eso también es gravísimo y puede implicar una limitación de acceso y calidad en la atención. Sin duda un elemento que amplía las brechas y las inequidades en salud. Hemos podido corroborar en nuestro trabajo en equipo interdisciplinario que el estigma está presente en el personal de salud y representa una barrera importantísima. Para avanzar en la integración de la salud mental en la atención primaria, tenemos que incorporar una estrategia de reducción del estigma de manera explícita, que sea apropiada al contexto y que involucre, como decía también la doctora Magdalena Cepeda, a toda la organización. Existen elementos como la educación basada en contacto que nos pueden ayudar en ese sentido. En nuestro proceso de investigación hemos podido ir adaptando y validando instrumentos para medir ese estigma y también pilotear y evaluar una estrategia innovadora en este campo. Ahora, en este particular tema quisiera remarcar la necesidad de abordar el estigma interseccional, entendiendo que las personas podemos ser estigmatizadas no solamente por un problema de salud mental o un consumo de alcohol, sino también por un conjunto de otros elementos como nuestra raza, nuestra etnia, nuestro nivel educacional, el género, o incluso la existencia de otras patologías, entre comillas, físicas, como el VIH, SIDA. Por eso tenemos que pensar en cómo nuestros profesionales de la atención primaria se desarrollan integralmente y trabajan con una perspectiva de inclusión, donde el estigma interseccional también es parte. Y en ese sentido, remarcar que cuando trabajamos en torno a la atención primaria y salud mental en particular y el estigma, es importante identificar ejemplos favorables también de las personas que lo hacen bien. Muchas veces nos tocó encontrar a veces matrona o algún médico que no tenía necesariamente el cartel de experta o experto en salud mental, pero que era reconocida por sus pares como un ejemplo. Esta mirada más del trabajo desde lo positivo, de las fortalezas en los equipos de atención primaria, es muy importante y nos ayuda también a incorporar este enfoque que se trabaja en las adicciones de recovery o de recuperación, donde pensamos también en propiciar las fortalezas para avanzar y llegar más allá en los procesos terapéuticos y reintegración social. En este contexto de lo que se ha presentado, creo que es importante también conectarlo con el Plan Integral Global de Salud Mental 2013-2030 de OMS, pensando que allí hay una oportunidad. Y también cómo esta estrategia que hemos conversado hoy se puede conectar con más fuerza con el programa MHGAP, que se trabaja fuerte en varios países de nuestra región y que está levantado por OMS y OPS en particular aquí. La integración del uso de tecnologías de información en salud es esencial y creo que aquí hay una innovación importante. Es cierto, no se trata solo de incorporar tecnologías como porque sí, porque eso ya deja de ser una innovación. Quizá lo más bonito respecto al componente de uso de tecnología de información, me parece, aquí es que se integren como parte de un sistema articulado de servicios, donde este kiosco, la app, el trabajo en una sala de espera se conecta con el equipo de atención primaria de una manera articulada en un sistema. Hacia allá creo que tienen que ir hoy el uso de las tecnologías en este ámbito. Y para ir cerrando este comentario, no quisiera dejar pasar mencionar lo importante que ha sido que se incorporó esta perspectiva de ciencias de implementación como un eje del proyecto desde el principio, tal como lo señaló también la doctora Magdalena Cepeda. Eso marca una diferencia, es que el proceso de desarrollo de esta innovación no solamente tiene que ver con alcanzar ciertos resultados, sino en cómo se logra implementar en una realidad concreta, en un contexto complejo, una innovación como esta. Sabemos que existe un rezago entre el descubrimiento de nueva evidencia, en este caso, por ejemplo, toda la evidencia que provee DIADA, y su uso amplio en la práctica. El aprender sobre la implementación nos va a ayudar a poder
implementar las lecciones que se aprenden de este día de manera mucho más rápida. Y estamos ahí entonces pensando en el mundo de la evaluación de implementación, que en mi concepto es algo fascinante y que nos permite justamente aprender y levantar información clave para contribuir a una mejor toma de decisiones en el desarrollo de programas o servicios. A mí me ha tocado trabajar bastante, sobre todo en mi tesis de doctorado, en lo que es un modelo de evaluación de salud mental en atención primaria para América Latina, y claramente allí esta perspectiva de implementación es fundamental. Como decía en su comentario Humberto Castillo, se abren oportunidades para avanzar en reimaginar el modelo de salud mental en atención primaria. Tenemos que ver cómo hacerlo. Y justamente, bueno, en el caso de Chile, y más adelante probablemente se comparte en otro webinar, se está trabajando desde el Ministerio de Salud en un piloto para un rediseño del trabajo de salud mental en atención primaria. Preguntas sobre evaluación de esta iniciativa que me surgen es cómo avanzar en una evaluación con un grupo de control comparable, que esté desarrollando un modelo de salud mental colaborativa en atención primaria, porque bien se demostró el impacto de entrar en un sistema donde no estaba prácticamente desarrollado el tema de tamizaje y tratamiento más explícito. Pero ¿cómo será comparar día con un modelo tradicional, pero que sí ya está trabajando en salud mental en atención primaria? Entiendo que algo de eso se ha trabajado y quizás se puede incorporar en un comentario final. Respecto a la evaluación de implementación, cómo fue el proceso de adaptación y eventual validación del instrumento IMICO, que me pareció también muy interesante, son preguntas que me surgen. Y para terminar, quisiera felicitar al equipo del proyecto que ha sido capaz de concretar esta iniciativa, más todavía en su última etapa en plena pandemia COVID-19. También felicitar a los equipos de salud, y me encantó escuchar el rol de los médicos familiares. Yo soy médico familiar también, además de salubrista, entonces es emocionante ver que cada vez podemos ir tomando un rol más activo como parte de una red integrada. Finalmente, y volviendo al punto de partida de mi comentario, me surgen varias preguntas sobre escalabilidad. ¿Cuáles son los próximos pasos de esta iniciativa? ¿Se requiere alguna otra evaluación de impacto en el tiempo antes de avanzar hacia una escalabilidad más amplia? ¿Cómo DIADA pudiera adaptarse a realidades diversas de América Latina? ¿Qué hay planificado en este sentido? Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por por las intervenciones de todos. Yo quería abrir el espacio para preguntas de los participantes. No sé si hay algo más que queremos discutir. Yo quería también recordarles que tenemos dos otros encuentros en el 15 de septiembre y el 29 de septiembre, espaciados por 2 semanas, entonces a partir de hoy, para conocer las experiencias de Perú y Chile en salud mental. Entonces, aquí les recuerdo y les estaremos enviando las informaciones para esos encuentros. Janet, no sé si... Yo quisiera ver si alguna de las personas del equipo de DIADA puede intercambiar un poco frente a estas preguntas finales que planteó Jaime. Jaime acaba de plantear unas preguntas muy interesantes para el equipo de DIADA y me parece que sería útil que Elisa, Carlos, Magda, sí, Willy, pudieran, digamos, como intentar una respuesta a estas preguntas que acaba de plantear Jaime. Te comento algo de lo que hemos hecho para continuar el proceso. Abesalud lo ha continuado haciendo. Ahora estamos haciendo un estudio con Magda que se llama ¿qué ocurre después de la implementación de un proyecto? Que llamamos la post-implementación, que es bien llamativo el título, pero estamos mirando qué pasa después de haber estado 5 años trabajando en un lugar, qué ocurre. Y por ahora hay datos muy preliminares, hay algunos sitios que no continúan la implementación. En general,
lo que suele pasar en Colombia, por lo menos es que no hay el capital suficiente para mantener una enfermera, por ejemplo, que colabore con el programa. Habitualmente las personas del nivel primario en Colombia están muy recargados de muchas de las funciones. Las enfermeras o promotores tienen que hacer crecimiento y desarrollo, tienen que hacer actividades de planificación, etcétera, etcétera. Y traer un proyecto más y de salud mental puede resultar un poco más trabajo sin mayor reconocimiento. Creo que ahí hay un problema que hemos hablado un poco con el Ministerio de Salud acá acerca de la dificultad que hay de si algo se quiere implementar, pues hay que invertir algo para si quiero tener esto. Claramente en Colombia, en estudios que hemos hecho, estas cifras de depresión que teníamos en el 2015 del 5% y de alcohol del 16% han incrementado y han incrementado en la población más joven. La pandemia trajo un incremento en la depresión, como sabemos, que algunos estudios muestran alrededor del 40-60%, dependiendo de donde esté el estudio, alrededor de eso, y hay una mayor sensibilización en el gobierno y en las IPS, las instituciones prestadoras, acerca de este tema, lo cual creo que es una oportunidad para mantener proyectos de esta índole o por lo menos de pensarlas. También había la idea alrededor de lo que tú preguntas en algún momento de que los promotores de salud puedan hacer el tamizaje mínimo de CULE y de Audit-C en el área comunitaria y solo referir al nivel primario a aquellos que requieren hacer el otro screening ya al PHQ-9, por ejemplo, ¿sí? Pues llevando al centro de salud a personas que nunca asisten a él también. Pienso que eso es. Recientemente presentamos un proyecto grande al Ministerio de Ciencias, el cual se ganó y es un proyecto en que vamos a procurar llevar DIADA a otros lugares, al Amazonas, por ejemplo, a ver qué pasa, y al Baupés, intentando mantener algunos para ver qué pasa. Sí hay interés, digamos, del Ministerio de Salud en mantener digamos, la estrategia DIADA. Sin embargo, sí siento que el estudio de implementación pues muestra que es valioso. Probablemente la comparación con aprendizaje colaborativo solamente si no lo hemos hecho, pero yo estoy claramente hoy absolutamente claro que la mejor estrategia no es la educación convencional, no es darle clases al médico, sino es estar con el médico allí, y creo que lo colaborativo se impuso y es algo que hasta ahora está ingresando en Colombia, y creo que ese chip va a ser difícil de cambiar, pero es algo que para mí es absolutamente claro. Las personas aprenden depresión y alcohol como aprendieron la medicina, que es al lado del paciente con un profesor que le enseñe. Leyendo solo no hay tiempo, ni siquiera algunas veces para el médico de nivel primario para poder prepararse y poder llevar a su paciente todo lo que tiene que hacer. No sé si Will, que manejas mucho nivel primario, ¿qué más opinarías? No, I agree. In primary healthcare is in a position to address so many different challenges that it does require some extra resources to be able to keep its focus on depression and alcohol use. And the technology is exciting, and so that is an added focus and resource, but the ongoing learning support helps people to feel that someone has their back in doing the work and allows people to continue to learn. Also, I think that the sustaining any new intervention is more likely if the leadership continues to see it as important and keeps
supporting it and voicing it verbally that it's an ongoing priority for the organization. So it requires some extra resources in the support of leadership. Algo importante también que he considerado a nivel meramente económico, el nivel primario, hay un discurso, digamos, ambivalente, por lo menos en Colombia. Es el sitio donde debemos resolver el 80-90% de las situaciones de salud. Todos los gobiernos abogan por el nivel primario, pero la tarifa de todo lo que pagan para el nivel primario es mucho menor, como Humberto ya comentaba acá. Es decir, no le dan músculo financiero a los sitios de nivel primaria para poder tener programas de esta índole, pues poder tener mayor acceso a estos y a otros programas múltiples. Entonces, tenemos que replantear dónde y cómo se paga cada cosa en el sistema de salud. Creo que el privilegio que claramente debe haber para personas mucho más graves y sitios de nivel, digamos, más sofisticado, se absorben mucha de la cantidad de los dineros que podrían estar en nivel primario, previniendo eso que llega allá. Sin embargo, acá, digamos, algo corriente es que cuando los pacientes no acuden al sitio de nivel primario, el médico queda sin trabajo y la institución gana menos plata porque no se paga. Entonces, hay situaciones de esa índole y hay sitios donde un 20% de los pacientes no acuden. Entonces, deja de ganar la institución y, a pesar de tener unos recursos muy limitados, lo limita aún más eso. Pienso que esto debe ir de la mano genuinamente de un replanteamiento económico y dónde están las prioridades y dónde se quieren dar. Claramente una estrategia a nivel primario en salud mental como la que dice el doctor Zapac es maravilloso y ojalá se pudiese hacer algo de esto que se ha propuesto y que Humberto ha liderado algunas de ellas en Perú, de centros comunitarios de salud mental o de estrategias meramente en los centros de nivel primario. En Colombia todavía no se han dado, pero siento que las condiciones se están abriendo para que esto se pueda elaborar. No obstante, todo esto pasa por tener un suficiente presupuesto para que esto se pueda implementar, que a veces siento yo que es uno de los problemas más graves que tenemos. No sé si Magda, ¿quieres comentar algo más? Sí, de pronto resaltar que tal vez digamos, en donde vemos el reto más importante definitivamente, digamos, de cara al futuro es en la sostenibilidad en todas las dimensiones del modelo, en hacer que la tecnología se adapte al contexto, en esta limitación importante del estigma que vimos que, claro, por supuesto, el modelo, al estar permeando todos los procesos de los sitios de atención, en cierto modo resaltaba el rol de la salud mental entre pacientes, entre médicos, entre personal administrativo, pero inclusive eso implicó que hubiera personas allí apoyando la implementación del modelo. Y eso lo estamos viendo ahora en la posimplementación, digamos, en la necesidad del modelo de todos modos, tener personas que estén recordando en los sitios de atención a los pacientes sobre este tema y apoyando a los pacientes en el proceso del modelo, y eso es algo que requiere recursos. Entonces, digamos que de cara al futuro, un poco lo que nos ha mostrado estos desenlaces de implementación es que para poder seguir manteniendo la efectividad del modelo, definitivamente es necesario abordar los retos en sostenibilidad del modelo, pues digamos, en el contexto donde se implemente. I would just say one more thing. I think this is true of all of our jobs, but in primary healthcare, where you have multiple demands, part of what helps to sustain a practice is making the workflow very smooth so that it's easy to do the right thing and more difficult in the course of the day-to-day flow of work to do something else. So I think the supports and the
leadership making the workflow actually support a model is what's going to help make it happen over time. ¿Alguien más del equipo? ¿Alguna consideración? ¿No? Well, I'll just Yeah, briefly Lisa. comment. I recognize we're low on time here. I just wanted to say thank you to Humberto and Jaime for your incredibly thoughtful comments and reflection on this work and opportunities for next steps. I agree that, you know, implementation is really critical, and understanding, you know, effective models of implementation are critical, but we really need to also embrace as a priority sustainability and the science of sustainability and how, you know, methods and metrics around that. And I think that's a really key part of this project and sort of where we should go, and really thinking about how to impact people's lives with scaling up, you know, the most effective mental health care models around the world. And so we are just delighted to have the chance to share this with you. We hope this is a useful demonstration project, not only for Latin America, that hopefully can have a life and sustainability there, but hopefully the lessons learned from this could also impact what we could consider doing and evolving over time in other parts of the world. So I just wanted to express deep gratitude for the chance to participate in this today, and thank Roberto and the World Bank for hosting us. You're very welcome, Lisa. Gracias a todos también. Gracias a Humberto y a Jaime por los comentarios tan interesantes. Sí, no, gracias a todos ustedes. Yo quería, quizás antes de cerrar, si me permiten, tenemos 5 minutitos, pero hay una pregunta de un participante que me parece bien interesante y ahí podríamos cerrar. Walter Caballero pregunta si las personas que fueron diagnosticadas con depresión y o consumo de alcohol de nivel moderado a grave tuvieron asistencia psicológica, si los casos más graves, más severos, y si la tuvieron, esa atención era accesible en el mismo municipio. Depende. Ya viene, esto es relativo en Colombia de acuerdo con el sitio donde estuviese el centro de nivel primario. En el caso de Bogotá, Abesalud tiene opción de tener un psiquiatra para los casos más severos, de referirlo a un psiquiatra para los casos más severos. Lo que vinimos viendo es que el médico familiar, como dice el doctor Zapac, fue adquiriendo muchas destrezas que debe tener, a mi manera de ver, para manejar muchos de los casos leves y moderados y ser allí la persona que está. Entonces, en Abesalud, algunos casos fueron referidos en el caso de Bogotá y pues se trataron y se regresaron con las recomendaciones. Pero otros casos, como en Duitama o en Santa Rosa o en Guayabal o en Huasca, no hay un psiquiatra permanentemente allí. En Duitama, digamos, hay un psiquiatra que va al municipio cada mes o cada semana, dependiendo del sitio, y ellos son interconsultantes. De tal forma que realmente muchas veces es el médico general quien tiene que tomar las decisiones. Por ejemplo, en Santa Rosa, el contrato que hay de psiquiatría queda a 2 horas, que es de Tunja, y el paciente habitualmente no tiene muchos medios para desplazarse, de tal forma que uno tiene que contemplar, pensar en que ese nivel primario que está en un área rural sea el médico quien tenga que definir esto. Claramente también esto tenemos que articularlo y estamos trabajando en ello en métodos de telesalud, de telepsiquiatría, de poder realizar un abordaje a través del colega que está allá, el médico, o directamente en el caso de algunos pacientes para manejar ello. Entonces creo que el modelo puede ser diferente de acuerdo
al sitio donde está y tenemos que pensar claramente en instaurar otra serie de opciones que le podemos dar a las personas que asistan a diferentes centros. I just wanted to quickly add a follow-up comment to Carlos's comments in response to the question. Another dimension that I think that's relevant to the question is that the digital therapeutic that patients received in this study also delivers psychological therapies, right? So you can take effective behavioral treatments for various mental health conditions and deliver them through the content and the functionality of the app that people got access to on their phones or on computers at the primary care sites. So for example, you can take cognitive behavioral therapy interventions and teach people, skills and behaviors to manage challenging emotions or behaviors or cognitive processes to increase and maintain different types of health behavior. You can provide behavioral activation interventions for depression, problem-solving therapy types of interventions. So in a world where there might be challenges with having sufficient clinical workforce, this is another way to expand access to clinically validated psychological treatments as well through interactive software. Gracias, Lisa. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consideración? ¿No? Bueno, entonces creo que podemos cerrar. Yo quería nuevamente agradecer la participación de todos ustedes y en particular a nuestros panelistas, nuestros presentadores, el equipo de DIADA y nuestros comentaristas Humberto y Jaime. Muchísimas gracias por sus aportes todos. Creo que empezamos súper bien esa discusión, esa serie de 3 webinars en salud mental. Como les había comentado, tenemos el próximo programado para el 15 de septiembre. Les estaremos enviando las informaciones y las invitaciones en los próximos días y esperamos poder contar con todos ustedes en el próximo y el siguiente, que sería el 29 de septiembre también. Entonces, en nombre de los organizadores del Banco Mundial, yo quería agradecerles por toda su colaboración, por su disposición a estar aquí con nosotros. Estoy seguro que hay mucho más que discutir y las puertas y las oportunidades están siempre abiertas. Hagamos el mejor uso que podamos de esos momentos. Muchísimas gracias. Yo no sé si Janet o alguien más quiere dar unas últimas palabras. Solamente comentar que estará todo disponible en el canal de YouTube de Salud Derecho. Toda la grabación de esta sesión. Excelente. Quería comentarle a Walter que pregunta si hay psicólogos, y sí, efectivamente en algunos sitios hay psicólogos y ellos tenían algunas intervenciones de acuerdo con las guías de práctica clínica de depresión y alcohol sobre los pacientes que habitualmente son en casos un poco más leves en general. Gracias. Gracias a todos. Thank you. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Chao. Bye-bye. Thank you. Bye. Good to see you. Felicitaciones, Chao, Lisa, Carlos y a todo el equipo. Bye bye, Will. Bye-bye. Hasta luego, Humberto, que disfrutes. Gracias. Tan sabroso. Me despido y lo veo por allá en Alemania, ¿no? Ok, chao. Chao. Chao.